Librería Biblos, desde 1988, acercándonos el saber, el poder imaginar, la fantasía, acompañando el crecimiento de nuestros hijos. Podés llamarnos 422-857 o escribinos elbiblos@servicopsa.com.ar. En General Villegas, en San Martín 287, algunos de sus rincones guarda un libro para vos. Librería Biblos. María Esther de Miguel nació y vive actualmente en La Roque, Entre Ríos. Ha trabajado en la docencia y en el periodismo. Ha publicado, entre otros, La Hora Undécima, novela publicada en 1961. Los que comimos a Solís, publicada en 1965, recibió el premio Fondo Nacional de las Artes y Municipal. Espejos del Recuerdo, Espejos y Daguerrotipos, novela publicada en 1978. Jaque a Paysandú, publicada en 1983. ¡Uy! ¡Cuántos libros más! ¿Y cuántos premios! Ha recibido la Palma de Plata del Pen Club, el Conex de Platino para Cuento y el premio Dupuytren. Una gran escritora argentina. Fue directora del Fondo Nacional de las Artes. Actualmente integra el Consejo de Administración de la Fundación El Libro y es crítica literaria en La Nación. Tiene muchos otros libros publicados. Hoy vamos a leer de su libro de cuentos El otro lado del tablero, editado por Planeta, el cuento de Higinio López para servir a usted. Higinio López para servir a usted. Hombre y estilo eran así, como esa presentación solemne, solícita y sin embargo distante que le conocían en el pueblo. Alto y desgarbado, la cara de criollo tatuada por las 1000 cicatrices que vientos y pajas bravas de la costa le habían impreso. ¿Tenía algo de señor o de cacique? Vaya a saber. La verdad es que las dos cosas eran en esos andurriales donde pasó los años, como quien ni se da cuenta, haciendo de pescador, nutriero o vaquiano. Y ni aún la ciudad-pueblo donde fue a recalar, con su torpe deterioro, pudo borrarle cierto innato señorío, les aseguro. Yo le estaba agradecido al hombre. En unas elecciones, hace ya añares, cuando los de boinas coloradas y blancas se trenzaban, más que en las urnas alrededor del asado con cuero y el tinto, supo hacerme un favor, de esos que no se olvidan. Un puñal detuvo el tiro traidor de un desalmado que me tenía entre ojos. Por eso, por cuestiones de comité quiero decir, y cuando yo agradecido busqué saber a quién le debía lo que todavía le debo, me dijo, sosegado y ceremonioso, como si se estuviera presentando en un salón o tras el mostrador del boliche donde se han compartido copas, y no en un baldío recalentado por el sol, sucio de biznagales, frente a los hombres que se amontonaban para verlo al tipo ese, al desalmado, mordiendo el polvo que el desgraciado había querido para mí. Higinio López para servir a usted. Lo dijo, y apenas lo dijo lo vi marchar entre los dos milicos. Primero a la comisaría, y después, un atardecer, rumbo a quién sabe qué horizonte indefinido, ese que se perdía entre trigales y cuchillas. Señor en su overo. Al aire, las puntas del pañuelo cuadriculado envolviéndole el cuello como siempre. Lo vi en ocasiones. De lejos seguía sus pasos, porque el hombre al que uno le debe la vida, de algún modo es uno mismo, y uno no puede abandonarlo. Alcancé a hacerle 2 o 3 favores. También nada en comparación al suyo. La firma para comprar una casita en las afueras, alguna changa que le vino bien en las épocas en que el trabajo escaseaba para los pobres, en ese pueblo de pobres. Dejé de verlo porque me fui del lugar. Después, porque su ausencia era ya sin regreso. Cuando pregunté por él me dijeron, «Se murió el Higinio. Unas fiebres lo llevaron al hombre de un de repente».
me quedó el amargor de que la deuda hubiera quedado así, como en el aire. Me dije, ¿qué se le va a hacer? Para consolarme, por cierto. No es lindo sentirse en desventaja. Pero un día sospeché que todo no estaba acabado. Mejor dicho, fue una noche. La noche en que, contrariando toda lógica, lo vi junto a mi cama. El rostro cuarteado y altanero como siempre, pero con la seriedad distante de los muertos. Pensé, ¿beber? He bebido una nada. ¿Fiebre? Fiebre no tengo. ¿Qué es esto? Higinio López, para colmo, no hablaba. Solamente me miraba con sus ojos sosegados. Pero enseguida me di cuenta de que no tenía necesidad de decir nada, porque yo ya estaba viendo lo que él quería que viera. La herida honda y abierta que asomaba por debajo de su pañuelo a cuadros. Y aunque no soy ligero de pensamiento, esa vez entendí al vuelo. Por esa herida se le había escapado la vida al hombre, supuse. Bajo el imperio de un mandato que obligaba a mi corazón en deuda, volví al pueblo, como quien no quiere la cosa. Y como si no me interesara mucho el suceso, pregunté, ya no por él, sino por su muerte. Todos repitieron, más bien dispuestos que eficaces, lo que ya era de mi conocimiento. En aquel invierno de crecidas y temporales, la gripe no había concedido tregua. Muchos cayeron en el virus aquel, pero el Higinio López lo hizo para no levantarse. Me lo contaron los que sabían de oídas el asunto y los que lo habían visto. Digo, los que lo habían visto en el cajón, serio como siempre el pañuelo a cuadros que la viuda se había esmerado en colocarle para que pareciera más al natural el difunto. Así opinó alguno y todos confirmaron. Fui a la comisaría y allí idénticas noticias me acercaron. Que el virus era de Hong Kong, dijeron. El médico, el del certificado, agregó con alguna reticencia, había un tendal de enfermos. Él cayó con los otros. Después me llegué a casa de la viuda. Pero a ella no le pregunté nada, sino que le relaté de un sopetón lo que me había pasado. Cómo aquella noche lo había visto a su marido, al aire el pañuelo cuadriculado, desnuda la sangrienta huella del cuello. Parece que el hecho aportaba alguna verdad inaguantable, porque la mujer primero me miró con aire despavorido, después lloró todo lo que pudo, desgranando excusas y arrepentimiento, lejos de todo control, porque ninguna criatura gobierna sus espantos, y la viuda estaba espantada. Por último, dijo lo que debía decir, y yo le estoy contando. Si quiere, comisario, haga la exhumación del cadáver. Es su deber, ya sé, pero yo me pregunto, ¿tantas vueltas para qué? Si el asunto está requete claro. Esas cosas de mujer desleal, de perra en celo, ¿no? Y de sotretas mañosos, ofuscados como para creer que una puñalada escondida puede acabar con un hombre recto y amparar una ignominia. Por supuesto que ellos no sabían lo otro. La promesa del Higinio López, aquella que me hizo un atardecer a la salida del pueblo, frente al horizonte que se perdía entre cuchillas y trigales. El Higinio me dijo, sí, amigo, quédese tranquilo. Si lo necesito, ya me le voy a aparecer, pierda cuidado. Y el hombre era de palabra.